bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy vamos a tener este excelente reto. El reto consiste en resolver 7 ejercicios de sucesiones y series. ¿Listo? A medida que va transcurriendo el video, se van incrementando la dificultad de los ejercicios. ¿Listo? Espero ver en los comentarios las respuestas de los ejercicios y comentando si pudiste resolver todos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlos. Una persona camina diariamente 5 metros más que el día anterior. Si el primer día caminó 8 metros, después de 15 días nos preguntan cuántos metros caminó en total. Tenemos la opción A 75, la opción B 83, la opción C 645 y la opción D 166. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver el ejercicio como una serie de sumas progresivas para entender el concepto de sucesiones y series, ¿sí? Posteriormente utilizaremos la fórmula para el término de enésimo de progresión aritmética y la fórmula para la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolverlo aritméticamente para entender el concepto. ¿Listo? Entonces le damos el enunciado. Una persona camina diariamente 5 metros para que más que el día anterior. Si el primer día caminó 8 metros, después de 15 días, ¿cuántos metros caminó en total? Listo, entonces de este enunciado podemos sacar tres observaciones. Una, 5 metros más que el día anterior, ¿sí? Él está caminando 5 metros más que el día anterior. Dos, que el primer día caminó 8 metros, ¿cierto? Y tres, que la duración total de los metros que caminó es el lapso de 15 días, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces el día uno caminó 8 metros, ¿cierto? Entonces al día 2 le vamos a sumar 5 más, que serían 13 metros, ¿cierto? Al día 3 5 más, le sumamos, quedaría 18 metros. El día 4 le sumamos 5 más, caminaría 23 metros. El día 5 caminaría 28 metros. El día 6 caminaría 33 metros. El día 7 38 metros. El día 8 43 metros. El día 9 48 metros. El día 10 53 metros. El día 11 58 metros. El día 12 63 metros. El día 13, 68 metros, el día 14, 73 metros y el día 15, 78 metros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los metros que caminó cada día, ¿cierto? Ahora, como nos preguntan cuántos metros caminó en total, lo que debemos hacer es sumar todos estos números, ¿cierto? Entonces vamos a sumar 8 más 13 más 18 más 23 más 28 más 33 más 43 más 48 más 53 más 58 más 63 más 68 más 73 y más 78, ¿sí? Y una vez realizamos esta suma, nos va a dar como resultado que los metros que él caminó es un total de 645 metros en el lapso de los 15 días. ¿Listo? Entonces nuestra respuesta sería la C. Pero ahora vamos a verlo aplicando las fórmulas de una progresión aritmética y las fórmulas para la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. ¿Listo? Entonces ya sabemos que nuestra respuesta es 645. ¿Listo? Entonces vamos a verlo cómo lo hacemos aplicando las fórmulas. Listo. Entonces ahora veamos las fórmulas que podemos aplicar en este tipo de ejercicios. Tenemos dos fórmulas que podemos aplicar. Veamos la primera. La primera fórmula es la fórmula para el término n enésimo de la progresión aritmética. La fórmula es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Listo? A sub n es la cantidad de metros caminados en el último día, ¿cierto? A sub 1 son los metros caminados en el primer día. D es la diferencia de metros entre días. Y n es el número de días. ¿Listo? Entonces veamos la otra fórmula. La siguiente fórmula nos dice que es la fórmula para la suma de los primeros n términos en un término progresivo aritmético. ¿Sí? La fórmula es S sub n es igual a n dividido en 2 por 2 por a sub 1 más n menos 1 por d, donde S sub n es la cantidad de metros caminados en total en el periodo que establezcamos. A sub 1 son los metros caminados en el primer
en el primer día, D es la diferencia de metros entre días y N, como ya lo sabemos, es el número de días. ¿Listo? Entonces, estas son las dos fórmulas que podemos aplicar en este tipo de ejercicios. Listo, como ya conocemos las dos fórmulas que podemos aplicar para este tipo de ejercicio, lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos en nuestras fórmulas para hallar nuestro resultado. Listo, entonces miremos la primera. La primera nos dice que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Listo? Entonces ya sabemos que A sub 1 es los metros que caminó el primer día. En este caso serían 8 metros. N vendría a ser el periodo que estamos mirando, que en este periodo son 15 días, ¿cierto? Y D sería la variación de metros entre días. En este caso, como nos decía que la variación son 5 metros, entonces D sería 5 metros. ¿Listo? Entonces nos quedaría 8 más 15 menos 1 por 5. Y si lo operamos, nos daría que N sub 15 es igual a 78, ¿cierto? Pero lo que nos preguntaban es cuántos metros caminan en total. Entonces, para este caso deberíamos evaluar con la otra ecuación, ¿sí? Con la otra fórmula. Entonces tenemos n sub n es igual a n dividido entre 2 por a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Listo? Entonces reemplazamos. Nos quedaría 15 sobre 2 por 2 por 8 más 15 menos 1 por 5, ¿cierto? Entonces procedemos a realizar la operación. 15 dividido entre 2 nos daría 7.5, ¿cierto? Ahora procedemos a 15 menos 1 nos daría 14, ¿cierto? Entonces nos quedaría 7.5 por 16 más 14 por 5. Multiplicamos 14 por 5, que nos daría 86, ¿cierto? Entonces nos quedaría S sub 15 es igual a 7.5 por 86. Y si hacemos esta operación, S sub 15 sería igual a 645. Y esta sería nuestra respuesta. Como lo corroboramos anteriormente haciéndolo con la suma aritmética, aplicando estas ecuaciones, nos daría el mismo resultado. ¿Listo? Como lo miramos en el ejercicio anterior, podemos resolver este tipo de ejercicios ya sea con una suma aritmética progresiva o aplicando alguna de estas dos fórmulas. Debido a que el n, que es el número de días, es un poco pequeño, en ese caso eran 15 días, utilizamos alguno de los dos métodos y relativamente el tiempo sería muy corto. Pero ¿qué pasaría si en mes de 15 días deberíamos evaluarlo para un total de 100 días, pasados 100 días, con los mismos parámetros de inicio, que serían 5 metros que camina más que el día anterior y comenzando con el primer día con 8 metros, ¿sí? Entonces ya sería un poco más complejo o más demorado hacerlo evaluándolo día tras día, porque ya tendríamos que hacer el primer día 8, el segundo día 13, ¿sí? Deberíamos ir sumando hasta llegar a los 100 días. Para este caso es muy importante poder utilizar estas fórmulas, ¿cierto? Entonces vamos a ver y vamos a evaluar para este mismo ejercicio, pero después de 100 días. ¿Listo? Entonces, tenemos estas dos fórmulas. Entonces ya sería A sub 100 sería igual a 8 más 100 menos 1 por 5, ¿cierto? Que este sería la cantidad de metros caminados en el último día, ¿sí? O sea, los metros que se caminaron en el último día. Entonces, A sub 100 sería igual a 503, ¿cierto? 503 metros sería el día 100 lo que caminó esa persona, ¿cierto? Entonces nos preguntan cuántos metros caminaría al pasar los 100 días, ¿cierto? Sumando el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 hasta llegar al día 100, ¿cierto? Entonces utilizamos esta otra fórmula, ¿cierto? Entonces, S sub 100 sería igual a 100 dividido en 2 por 2 por 8 más 100 menos 1 por 5, ¿cierto? Entonces hacemos la operación. 100 dividido en 2 sería 50 por 2 por 8, 16. 100 menos 1, 99 por 5, ¿cierto? Y ahora 99 por 5 más 16 serían 511. Entonces nos quedaría que S sub 100 es igual a 50
por 511, ¿cierto? Y hacemos esta operación y nos daría que S sub 100 es igual a 25.550 metros, ¿sí? Entonces, ahí ya sería un número más elevado. Entonces, al transcurrir 100 días, con las indicaciones que nos daba el enunciado, habría caminado 25.550 metros. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio para que podamos practicar estas dos fórmulas en cuando nos salga algún tipo de enunciado como este, algún tipo de ejercicio de sucesiones y series. ¿Listo? Un tren va a iniciar recorrido y dicen que en la primera parada recogerá a 7 pasajeros y que en las siguientes paradas recogerá 2 pasajeros más de los que recogió en el paradero anterior. Si antes de llegar a la última parada en el tren habían 567 pasajeros, ¿en cuántos paraderos se detuvo el tren antes de la parada final? ¿Sí? Tenemos opción A 81, opción B 28, opción C 21, opción D 53. Listo, entonces vamos a resolverlo. Listo, entonces vamos a resolver. Entonces lo primero que debemos hacer es leer muy bien el enunciado e ir extrayendo los datos relevantes para resolver el ejercicio. Listo, entonces vamos a leerlo y vamos extrayendo los datos. Un tren va a iniciar recorrido y dice que en la primera parada recogerá 7 pasajeros. Bueno, este es un dato. En la primera parada recoge 7 pasajeros. ¿Listo? Y que en las siguientes paradas recogerá 2 pasajeros más de lo que recogió en el paradero anterior. Listo, este sería otro dato. 2 pasajeros más de los que recogió en el paradero anterior, ¿sí? Y si antes de llegar a la última parada del tren habían 567 pasajeros, ¿en cuántos paraderos se detuvo el tren antes de su parada final? Listo, este sería otro dato. 567 pasajeros antes de la última parada. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos tres datos relevantes para ir desarrollando nuestro ejercicio. Entonces miremos cuál es la mecánica de este ejercicio. En la mecánica del ejercicio vemos que en la primera parada vamos a recoger a 7 pasajeros, ¿cierto? Entonces 7 pasajeros. En la segunda parada vamos a recoger 7 pasajeros más 2, ¿cierto? Entonces serían 9 pasajeros. En la tercera parada vamos a recoger 9 pasajeros más 2, 11 pasajeros, ¿cierto? Y en la cuarta parada vamos a recoger 11 pasajeros más 2, entonces sería 13 pasajeros. Así sería como el concepto, la mecánica para resolver este ejercicio. Entonces veamos en estas 4 paradas cuántos pasajeros llevamos. Tendríamos 7 más 9 más 11 más 13, que nos daría igual a 40 pasajeros. Entonces tenemos que saber cuántas paradas se hizo con esta mecánica hasta que lleguemos al número de 567 pasajeros, ¿cierto? Entonces, esto sería un poco largo, ¿cierto? Existen algunas fórmulas que nos van a servir para poder desarrollar este ejercicio más rápidamente. Entonces, vamos a verlas a continuación. Listo, entonces aquí tenemos dos fórmulas que podemos aplicar para resolver este tipo de ejercicios. La primera fórmula es fórmula para el término enésimo de una progresión aritmética, que nos dice que a sub n es igual a sub 1 más n-1 por d, donde a sub n es la cantidad de pasajeros que suben en la última parada, ¿sí? A sub 1 es el pasajero que suben en la primera parada. D es la diferencia de pasajeros entre paradas y n es el número de paradas. Y la otra fórmula que tenemos es la fórmula para la suma de los primeros n términos de un término de progresión aritmética, ¿sí? Entonces tenemos S sub n es igual a n dividido en 2 por 2 a sub 1 más n menos 1 por d, donde S sub n es la cantidad total de pasajeros en la última parada, ¿sí? Antes de llegar a la última parada. ¿Listo? Entonces vemos estas dos fórmulas que podemos aplicar. Entonces miremos qué fórmulas podríamos aplicar. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos o qué variables tenemos? Tenemos n es el número de paradas. Ese es el n que debemos encontrar porque no sabemos cuántas paradas son. D, diferencia de pasajeros entre paradas. Esa la tenemos, que la diferencia de pasajeros entre paradas son 2 pasajeros. A sub 1 es pasajeros que suben en la primera parada. La tenemos porque nos dicen que en la primera parada recoge a 7 pasajeros. Y a sub n cantidad de pasajeros que suben en la última parada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Esto sería, la primera fórmula nos serviría para hallar la cantidad de pasajeros de acuerdo a la parada que queremos. Digamos, en la parada número 15 quiero saber cuántos pasajeros se subieron. Pero para saber eso, deberíamos saber cuánto vale n, ¿sí? Y no sabemos cuánto vale n, ¿cierto? Entonces,
¿qué deberíamos hacer? Deberíamos seleccionar alguna de estas dos fórmulas para despejar a n, ¿cierto? ¿Y cuáles nos daría ¿cuál fórmula nos serviría más? La segunda fórmula. ¿Por qué? Porque nos están dando la sumatoria de los pasajeros finales antes de la última parada, que sería S sub n, ¿cierto? Entonces tendríamos S sub n, tendríamos A sub 1, que es la pasajeros de la primera parada, y tendríamos el D, que es la diferencia de pasajeros entre paradas. Entonces lo que debemos hacer es utilizar esta fórmula y despejar n. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces veamos, tenemos entonces esta fórmula y vamos a despejar n. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos S sub n, que es igual a 567, tenemos A sub 1, que es igual a 7, y tenemos D, que es igual a 2. ¿Listo? Entonces, reemplacemos en nuestra ecuación, nos quedaría 567 es igual a n sobre 2 por 2 por 7 más n menos 1 por 2. ¿Listo? Entonces resolvemos lo que podemos resolver para ir despejando nuestra ecuación. Listo, entonces ya tenemos la operación, entonces vamos a proceder a operar lo que podemos operar. Entonces tenemos 2 por 7 nos daría 14 y tenemos n menos 1 por 2. Entonces vamos a multiplicar n por 2 nos daría 2n y menos 1 por 2 nos daría menos 2. ¿Listo? Entonces nos quedaría 567 es igual a n dividido entre 2 por 14 más 2n menos 2, ¿cierto? Ahora entonces vamos a multiplicar n dividido entre 2 por cada uno de los factores. Entonces n dividido entre 2 por 14 nos daría 14n dividido entre 2, n dividido entre 2 por 2n nos daría 2n a la 2 dividido en 2, ¿sí? Y n dividido en 2 por menos 2 nos daría menos 2n dividido en 2. ¿Listo? Y entonces aquí que vemos que podemos simplificar nuestro denominador con nuestro numerador, ¿cierto? Entonces 14 lo dividimos en 2 nos daría 7, 2 dividido en 2 nos daría 1 y 2 dividido en 2 nos daría 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría 567 es igual a 7n más n elevado al cuadrado menos n, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que tenemos una variable al cuadrado, ¿cierto? N está al cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una ecuación de segundo grado. O sea que muy probablemente vamos a tener dos valores para n, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a simplificar. Entonces tenemos 7n menos n nos daría 6n y nos quedaría 567 es igual a 6n más n al cuadrado, ¿cierto? Entonces recordemos que para resolver una ecuación de segundo grado la vamos a igualar a cero y a aplicar la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos va a quedar n al cuadrado más 6n menos 567, todo esto igual a cero, ¿cierto? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación de segundo grado. Listo, entonces aquí tenemos nuestra fórmula general para las ecuaciones de segundo grado, que nos dice que x es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido en 2a. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son nuestros a, b y c de nuestra ecuación. Entonces recordemos que a es el término que acompaña la variable al cuadrado, en este caso sería 1. B es el término que acompaña la variable que no está al cuadrado, que en este caso sería 6. Y C es el término independiente sin la variable, que en este caso sería menos, 600 menos 567. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces nos quedaría menos 6 más o menos raíz de C al cuadrado menos 4 por 1 por menos 567. Todo esto dividido en 2 por 1, ¿cierto? Y entonces si resolvemos nos quedaría que n es igual a menos 6 más o menos raíz de 36 más 2268 dividido entre 2, ¿cierto? Y si sumamos 36 más 2268 nos daría 2304. Y entonces nos quedaría n es igual a menos 6 más o menos raíz de 2304 dividido entre 2. Y si aplicamos la raíz de 2304, nos daría que es igual a 48. Entonces nuestra ecuación nos quedaría que n es igual a menos 6 más o menos 48, todo esto dividido entre 2.
¿Listo? Entonces recordemos que el más y menos es porque nos va a dar dos valores de n, ¿cierto? Que nos va a dar n sub 1 y n sub 2. Entonces vamos a proceder a Listo, entonces tenemos que n es igual a menos 6 más o menos 48 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces vamos a despejar primero el n sub 1. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo con el signo positivo? Entonces tendríamos que n sub 1 es igual a menos 6 más 48 dividido entre 2. Menos 6 más 48 es 42 dividido entre 2. Entonces, 42 dividido entre 2 sería que n sub 1 es igual a 21. Ahora vamos a hablarlo con el signo negativo. Entonces, n sub 2 va a ser igual a menos 6 menos 48 dividido entre 2. Entonces sería menos 6 más menos 48 sería igual a menos 54 dividido entre 2. Y menos 54 dividido entre 2 sería igual a menos 27. Entonces, n sub 2 sería igual a menos 27. ¿Listo? Listo, entonces aquí nos damos cuenta que los dos valores que puede tomar n sería n sub 1 es igual a 21 y n sub 2 es igual a menos 27. Entonces nos preguntamos cuál sería la respuesta. En este caso, debido a que los paraderos es una magnitud positiva, o sea, yo no puedo tener paraderos menos 20 paraderos, ¿sí? O sea, esto debe ser siempre positivo. En este caso se descarta n sub 2, o sea, la respuesta no puede ser menos 27, ¿sí? ¿En cuántos paraderos se detuvo el tren antes de la parada final? Sería en 21 paraderos. Entonces nuestra respuesta sería la C. ¿Listo? Si quieres corroborar entonces el resultado obtenido a través de la fórmula despejando nuestro n, aquí te dejo entonces cuántos pasajeros se recogieron en cada parada. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en 21 paradas el tren se detuvo para recoger pasajeros, ¿cierto? Entonces en la parada 1, 7, parada 2, 9, parada 3, 11, parada 4, 13, parada 5, 15, parada 6, 17, para 7, 19, para 8, 21, para 9, 23, para 10, 25, para 11, 27, para 12, 29, para 13, 31, para 14, 33, para 15, 35, para 16, 37, para 17, 39, para 18, 41, para 19, 43 y para 20, 45 y para 21, 47. Entonces simplemente tendríamos que sumar todos los pasajeros que se subieron en el tren. Entonces sería 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 21 más 23 más 25 más 27 más 29 más 31 más 33 más 35 más 37 más 39 más 41 más 43 más 45 más 47. Y si hacemos esta operación de suma, nos daría que es un total de 567 pasajeros, que sería el mismo resultado que no obtuvimos al despejar n en la ecuación anterior. Dada la sucesión 4, 10, 18 y 28, nos preguntan, calcule el décimo segundo término de como respuesta la suma de sus cifras. Tenemos la opción A 7, la opción B 8, la opción C 9, la opción D 10 y la opción E 6. Listo, para resolver este problema necesitamos determinar la fórmula general de la sucesión dada y luego encontrar el décimo segundo término. La sucesión proporcionada es 4, 10, 18, 28. Observamos que los términos aumentan en incrementos que no son constantes, pero podemos deducir una fórmula para el enésimo término, ¿sí? Determinemos entonces la fórmula de sucesión. Primero, analicemos la diferencia entre los términos consecutivos, ¿sí? Entonces, el término 2 le vamos a restar el término 1, que nos daría 10 menos 4, sería 6. Al término 3 le vamos a restar el término 2, sería 18 menos 10, sería igual 8. Y al término 4 le vamos a restar el término 3, que sería 28 menos 18, que sería igual a 10. Notamos que la diferencia de los términos es 6, 8, 10, formando una secuencia aritmética con diferencia común de 2. Esto sugiere que la sucesión original puede tener una fórmula cuadrática de la forma a sub n es igual a n elevado al cuadrado más bn más c, ¿cierto? Ahora vamos a determinar los coeficientes de a, b y c. Listo, entonces vamos a determinar los coeficientes de a, b y c.
Usamos los primeros términos para establecer un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, para la primera ecuación vamos a establecer para n1, que nos quedaría a por 1 elevado al cuadrado más b por 1 más c igual a 4. Que resolvemos esto y nos quedaría a más b más c igual a 4, ¿cierto? Para n igual a 2, entonces nos quedaría a por 2 elevado a la 2 más b por 2 más c igual a 10. Que si operamos nos quedaría 4a más 2b más c igual a 10. Y ahora para establecer nuestra tercera ecuación nos quedaría entonces a por 3 elevado a la 2 más b por 3 más c igual a 18. Si operamos nos quedaría 9a más 3b más c igual a 18, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nuestras primeras tres ecuaciones. Listo, entonces ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a plantear otras dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la cuarta ecuación? Vamos a restar la primera ecuación de la segunda ecuación y de la tercera ecuación vamos a restar la segunda ecuación. ¿Para qué? Para eliminar c, ¿cierto? Entonces tenemos 4a más 2b más c menos a más b más c es igual a 10 menos 4, ¿cierto? Y si operamos todo esto, nos quedaría que es 3a más b es igual a 6, ¿cierto? Y aquí sería nuestra cuarta ecuación. Que lo que hicimos fue restar la primera ecuación de la segunda ecuación, ¿cierto? Ahora vamos a restar la segunda ecuación de la tercera ecuación. Entonces sería a 9a más 3b más c menos 4a más 2b más c es igual a 18 menos 10, ¿cierto? Y nos quedaría 5a más b igual a 8. Entonces esta sería nuestra quinta ecuación. ¿Listo? Esto lo hacemos ¿para qué? Para eliminar nuestro término o nuestro coeficiente c, ¿cierto? Entonces ahí nos quedarían entonces nuestras cinco ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, que fue la que hallamos en función de las ecuaciones que habíamos planteado inicialmente, y la ecuación 5, al igual que la ecuación 4, la planteamos en función de las ecuaciones, de las tres primeras ecuaciones. ¿Listo? Entonces veamos. Listo, entonces aquí tenemos las cinco ecuaciones que planteamos. ¿Listo? Ahora vamos a despejar alguna de las variables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a despejar alguna de las variables? Vamos a tratar de eliminar algún término. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vamos a restar de la ecuación 5 la ecuación 4 para eliminar b. ¿Listo? Entonces veamos, tenemos 5a más b menos 3a más b es igual a 8 menos 6, ¿sí? Y si operamos esto, nos quedaría 2a es igual a 2, ¿cierto? Entonces, desde 2a, como tenemos una ecuación, podríamos ya despejar a, ¿cierto? Entonces, a sería igual a 2 sobre 2 y sabemos que 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces, nuestro coeficiente a es igual a 1, ¿de acuerdo? Ahora, en nuestra ecuación número 4, como ya despejamos a, vamos a reemplazar a para hallar el valor de b, ¿cierto? Entonces teníamos 3a más b es igual a 6. Entonces reemplazamos a, nos quedaría igual a 3 por 1 más b es igual a 6, ¿cierto? Y entonces nos quedaría, para despejar b, nos quedaría que b es igual a 6 menos 3, ¿cierto? Y 6 menos 3 es igual a 3. Entonces nuestro coeficiente b sería igual a 3. Listo, como ya sabemos cuánto vale nuestro coeficiente A y nuestro coeficiente B, que A es igual a 1 y B es igual a 3, lo que podemos hacer es sustituir A y B en nuestra primera ecuación, ¿cierto? Y nuestra primera ecuación era A más B más C es igual a 4. Entonces nos quedaría 1 más 3 más C es igual a 4, ¿cierto? Entonces, si operamos 1 más 3 nos daría 4 más C es igual a 4. Entonces, despejando nuestro variable c, ¿sí? Entonces nos daría que c es igual a 4 menos 4 sería igual a 0. Entonces c es 0, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos nuestros coeficientes. A es igual a 1, B es igual a 3 y C es igual a 0. ¿Listo? Entonces ya podemos
establecer nuestra fórmula general de la sucesión, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a reemplazar nuestros coeficientes, ¿cierto? Entonces nos quedaría a sub n de 1 por n al cuadrado más 3 por n más 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría que nuestra ecuación de la fórmula de la sucesión sería a sub n es igual a n al cuadrado más 3n, ¿cierto? ¿Y qué nos preguntaban? Era calcule el duodécimo segundo término, ¿cierto? Eso quiere decir el doceavo término. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra n por 12, ¿cierto? Para saber cuánto nos da, ¿cierto? Entonces, a sub 12 es igual a 12 al cuadrado más 3 por 12, ¿cierto? Y si resolvemos, 12 al cuadrado es igual a 144 y 3 por 12 es igual a 36, ¿cierto? Entonces, a sub 12 es igual a 180. Y que nos preguntaban también de como respuesta la suma de sus cifras, ¿cierto? Entonces, listo, entonces a sub 12 es igual a 180 y nos preguntaban de como respuesta la suma de sus cifras. Entonces las cifras de 180 son 1, 8 y 0, ¿cierto? Entonces vamos a sumar las cifras. 1 más 8, 9 más 0, 9, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta sería la letra C, 9. En una progresión aritmética, el cuarto término es 53 y el décimo tercer término es 89. Nos preguntan, halla el vigésimo término. Tenemos en la opción A 105, opción B 109, opción C 113, opción D 117 y opción E 121. Listo. Para resolver este problema, primero necesitamos identificar la fórmula general de una progresión aritmética. La fórmula para n énsimo de término de una progresión aritmética es A. Es A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D, donde A sub n es el enésimo término, A sub 1 es el primer término, D es la diferencia en común entre los términos y n es el número de términos. Ahora tenemos entonces de los datos del problema, vamos a extraer cuáles son los datos del problema. Nos dice que en una progresión aritmética el cuarto término es 53, ¿cierto? Entonces el cuarto término es a sub 4, es 53. Y el decimotercer término es 89. Entonces el decimotercer término es a sub 13, es 89, ¿cierto? Entonces usamos estos datos para establecer un sistema de ecuaciones y resolver A sub 1 y D, ¿cierto? Listo, entonces para n4, o sea, A sub 4 es igual a sub 1 más 4 menos 1 por D es igual a 53. Recordemos que no sabemos cuánto vale A sub 1 ni cuánto vale D, ¿cierto? Entonces nuestra ecuación, la primera ecuación planteada, nos quedaría A sub 4 es igual a A sub 1 más 3 por D es igual a 53. Y ahora planteamos nuestra segunda ecuación, ¿cierto? Que sería para N13. Entonces A sub 13 es igual a A sub 1 más 13 menos 1 por D es igual a 89. Y nos quedaría A sub 13 es igual a A sub 1 más 12 por D es igual a 89. Listo, entonces ya tenemos estas dos ecuaciones planteadas. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar la primera ecuación de la segunda ecuación para eliminar A sub 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría que A sub 1 más 12D menos A sub 1 más 3D es igual a 89 menos 53, ¿cierto? Y si operamos esto, nos quedaría igual a 9D es igual a 36, ¿cierto? Y si vamos a despejar D, entonces nos quedaría que D es igual a 36 dividido en 9, ¿cierto? Y si hacemos esta operación, 36 dividido en 9 nos daría que D es igual a 4. ¿Listo? Listo, como ya sabemos cuánto vale D, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar D en nuestra primera ecuación para despejar A sub 1. Entonces tendríamos, la primera ecuación es A sub 1 más 3D igual a 53. Entonces nos quedaría A sub 1 más 3 por 4 es igual a 53. Entonces A sub 1 más 3 por 4 que es 12 es igual a 53. Y ahora despejamos nuestro A sub 1.
Entonces sería a sub 1 es igual a 53 menos 12. Y sabemos que 53 menos 12 es igual a 41. ¿Listo? Entonces nuestro a sub 1, nuestro primer término sería igual a 41. ¿Listo? Listo, como ya despejamos nuestras variables que eran la d y a sub 1, que d es igual a 4 y a sub 1 es igual a 41, entonces nuestra fórmula de enésimo de una progresión aritmética simplemente vamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces nos quedaría que a sub n es igual a 41 más n menos 1 por 4, ¿cierto? ¿Y qué nos preguntaban? Halle el vigésimo término, y el vigésimo término es el término número 20, ¿cierto? Entonces vamos a evaluarlo con n igual a 20. Entonces, a sub 20 es igual a 41 más 20 menos 1 por 4, ¿cierto? Entonces, a sub 20 es igual a 41 más 19 por 4 y multiplicamos 19 por 4 que nos daría 76, ¿cierto? Entonces, a sub 20 sería igual a 41 más 76, ¿cierto? Y si sumamos 41 más 76 nos daría 117. Entonces, nuestra respuesta es a sub 20 es igual a 117. Sería nuestra letra número D. La suma de los tres términos de una progresión aritmética es 33 y su producto es 1232. Nos preguntan cuál es el mayor término. Tenemos la opción A 14, la opción B 15, la opción C 16, la opción D 11 y la opción E 8. Listo, entonces tenemos ahora este ejercicio. Para resolver el problema de encontrar el mayor término de una progresión aritmética cuya suma de tres términos es 33 y su producto es 1232, debemos seguir los siguientes pasos. 1. Definimos los términos de la progresión aritmética. Sea A el término medio de la progresión aritmética, entonces los tres términos pueden ser escritos como A menos D, A y A más D, siendo D es la diferencia en común. ¿Listo? 2. Entonces ahora sumamos los términos. Entonces tenemos A menos D más A más A más D igual a 33. Entonces contemos cuántas A's tenemos. Tenemos 1, 2, 3 A. Entonces sería 3A. Y tenemos menos D más D. Entonces menos D más D sería igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3A es igual a 33. Listo, y aquí ya podríamos despejar entonces A. Entonces, el 3 lo dividimos 33 en 3 y nos daría que A es igual a 11. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahora vamos a multiplicar los términos. Los términos ya los definimos anteriormente, que un término es A menos D, el otro término es A y el otro término es A más D. Todo esto sería igual a 1232 porque nos dicen que el producto de los términos es 1232. Como ya sabemos cuánto vale A, entonces reemplazamos A y nos quedaría 11 menos D por 11 más D es igual a 1232. Ahora multiplicamos 11 menos D por 11. Entonces 11 por 11 nos daría 11 al cuadrado, ¿cierto? Y menos D por 11 nos daría menos 11D. Una vez hicimos esta multiplicación, ahora multiplicamos el siguiente factor. 11 al cuadrado por 11 nos daría 11 al cubo, más 11 al cuadrado por d nos daría 11 al cuadrado d, ¿cierto? Ahora, menos 11d por 11 nos daría menos 11 al cuadrado por d, y menos 11d por d nos daría menos 11d al cuadrado. Todo esto igual a 1232. Ahora vemos que podemos simplificar porque tenemos 11 al cuadrado por d menos 11 al cuadrado por d. Entonces, más 11 al cuadrado por d menos 11 al cuadrado por d sería igual a 0. Entonces nos quedaría 11 al cubo menos 11 d al cuadrado igual a 1232. Listo, entonces ahora tenemos 11 al cubo menos 11 d al cuadrado igual a 1232. Aquí podemos sacarle factor común a esto, que le podríamos sacar el factor común de 11, ¿cierto? Entonces, 11 factor común de 11 al cuadrado menos d al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 1232.
¿Listo? Entonces, este 11 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir al otro lado de la igualdad o lo que es lo mismo, dividimos en ambos lados de la igualdad por 11, ¿cierto? Y nos quedaría 11 al cuadrado menos d al cuadrado es igual a 1232 dividido en 11. Y 1232 dividido en 11 es 112. Entonces nos quedaría 11 al cuadrado menos d al cuadrado es igual a 112. ¿Cierto? Y ahora vamos a operar nuestra potencia de 11 al cuadrado. Entonces, 11 por 11 sería 121, ¿cierto? Y ahora vamos a despejar nuestra d, ¿cierto? Entonces nos quedaría que d al cuadrado es igual a 121 menos 112. Realizamos entonces la operación 121 menos 112 es igual a 9. Entonces nos quedaría d al cuadrado es igual a 9. Y ahora debemos averiguar qué número elevado al cuadrado nos dé 9. Entonces, si tenemos 3 como base, 3 por 3 es igual a 9. O si tuviéramos menos 3 como base, entonces menos 3 elevado al cuadrado también sería 9, porque sabemos que menos 3 por menos 3 es 9, porque menos por menos es más. Entonces aquí tendríamos nuestras dos respuestas. D sub 1 es igual a 3 y D sub 2 es igual a menos 3. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos al cuarto paso, que es evaluamos con los datos obtenidos. Entonces obtuvimos que A es igual a 11 y que D puede ser D1, D sub 1 que es 3 o D sub 2 que es menos 3. O sea, D puede tomar el valor de 3 o el valor de menos 3, ¿cierto? Entonces recordemos los factores que teníamos, los términos que teníamos. Teníamos A menos D es un término, A es otro término y A más D es otro término. Entonces vamos a reemplazar nuestro D positivo, que en este caso sería 3, vamos a reemplazar qué valores nos dan los términos, ¿cierto? Entonces tendríamos 11 menos 3 nos daría igual a 8, que sería A menos D. El otro término que es A, sabemos que es 11, y el otro término que es A más D, que sería 11 más 3 es igual a 14. ¿Listo? Entonces, acción tendríamos tres términos, ¿cierto? Que serían 8, 11 y 14. Y ahora evaluémoslo si el D fuera menos 3. Tendríamos A menos D, que sería igual a 11 menos menos 3, ¿sí? Igual a 14, porque sabemos que menos por menos más. Entonces 11 más 3, 14. A, que sería el valor de 11. Y A más D, que sería 11 más menos 3, que sería 11 menos 3, ¿cierto? Porque más por menos, menos, ¿cierto? Entonces 11 menos 3, que sería 8. ¿Y qué nos preguntaban? ¿Cuál es el mayor término? Entonces vimos que evaluando con D sub 1 y evaluando con D sub 2 nos darían los mismos términos, ¿cierto? Y nos preguntaron cuál es el término mayor. Y en este caso, el término mayor sería 14, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta sería la letra A, 14. ¿Cuántos términos tiene la sucesión? 64, 74, 84, el espacio y el último término es 2974. Tenemos como opción A 296, opción B 189, opción C 190, opción D 200, opción E 292. Listo, veamos este ejercicio. Para determinar cuántos términos tiene la sucesión 64, 74, 84, espacio y como último término 200, 2974, debemos reconocer que es una progresión aritmética. Primero, identifiquemos los elementos de la progresión aritmética. ¿Listo? Primer término, A sub 1 es igual a 64, ¿cierto? Diferencia en común de la diferencia entre términos consecutivos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el término 2 menos el término 1, a ver qué diferencia nos da. Recordemos que la diferencia en común debe ser igual en todo, evaluando cada término, ¿cierto? Entonces, 74 menos 64 nos daría 10. Y ahora vamos a coger el tercer término menos el segundo término, que sería 84 menos 74, y nos da también 10. ¿Listo? Entonces la diferencia en común de es 10, ¿cierto? Y tenemos como tercero último término, que es A sub n, porque no sabemos cuántos términos tiene la sucesión, ¿cierto? Que A sub n sería 2974. ¿Listo? Entonces ya tenemos la definición de los tres términos. A sub 1, A sub D y A sub n. ¿Listo?
Listo, como ya sabemos cuánto vale A sub uno, que es 64, A sub n, que es el último término que vale 2974, y D, que es la diferencia en común que vale 10, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula para el enésimo de una progresión aritmética, donde simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿cierto? Entonces A sub n es igual a sub uno más n menos uno por D. Entonces reemplazamos y nos quedaría 2974 es igual a 64 más n menos uno por 10. ¿Listo? Entonces vemos que hay una variable que no sabemos que es n, que es la cantidad de términos que hay en esta sucesión. Entonces vamos a despejar n para averiguar cuántos términos tiene esta sucesión, ¿cierto? Listo, entonces multiplicamos 10 por n, que nos daría 10n, y menos uno por 10, que nos daría menos 10, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2974 es igual a 64 más 10n menos 10. ¿Listo? Entonces ahora restamos lo que podemos restar. Entonces a 64 le quitamos 10, nos quedaría 54, ¿cierto? Y nos quedaría 2974 igual a 54 más 10n, ¿cierto? Y ahora vamos a despejar, vamos a poner la variable a un lado, ¿sí? Y los números que no tienen variable al otro lado, ¿cierto? Entonces 2974 menos 54 es igual a 10n, ¿cierto? Y esta resta nos da 2920, ¿cierto? Entonces 2920 es igual a 10n, ¿cierto? Y como vamos a despejar n, entonces lo que podemos hacer es dividir en ambos lados de la igualdad por 10, o simplemente que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, n sería igual a 2920 dividido entre 10. Y si hacemos esta operación, n sería igual a 292. Entonces, nuestra respuesta sería la letra E. Entonces, ¿cuántos términos tiene la sucesión? Tiene 292 términos. ¿Qué nos dice el enunciado? Carolina empezó a leer una novela de la siguiente manera. El primer día 3 páginas, el segundo día 4 páginas, el tercer día 7 páginas, el cuarto día 8 páginas más que el segundo día. Y así sucesivamente. Si el 13.er día terminó de leer la novela, nos preguntan cuántas páginas leyó en el 13.er día. La opción A es 150, la opción B es 148, la opción C es 147, la opción D es 151 y la opción E es 173. Listo, entonces ahora tenemos este ejercicio. Carolina empezó a leer una novela de la siguiente manera. El primer día 3 páginas, el segundo día 4 páginas, el tercer día 7 páginas, el cuarto día 8 páginas más que el segundo día y así sucesivamente. Si en el 13.er día terminó de leer la novela, nos preguntaron cuántas páginas leyó el 13.er día. ¿Listo? Para resolver este problema, primero necesitamos identificar el patrón de las cantidades de páginas que Carolina lee cada día. Vamos a analizar los días mencionados en el problema para encontrar este patrón. ¿Listo? Entonces miremos los datos del problema. Entonces, uno, el primer día lee 3 páginas. 2, el segundo día lee 4 páginas. 3, el tercer día lee 7 páginas. 4, el cuarto día lee 8 páginas más que el segundo día, es decir, 4 páginas leyó el segundo día, más 8 leería 12 páginas el cuarto día. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos? Observamos esto, que parece que la cantidad de páginas que Carolina lee cada día sigue un patrón que no es de progresión aritmética simple, sino una combinación de dos progresiones distintas. Para comprenderlo mejor, vamos a representar las páginas leídas en función de los días. Ahora vamos a escribir los días y las páginas leídas de acuerdo con el patrón observado. Día uno, 3 páginas. Día 2, 4 páginas. Día 3, 7 páginas. Día 4, 12 páginas. Podemos observar que la secuencia de páginas leídas se incrementa de manera compleja. Observamos la diferencia entre los términos. Entonces tenemos la diferencia entre el día 2 y el día uno, que sería 4 menos 3 sería igual a uno. Ahora tenemos la diferencia del día 3 con el día 2, que sería 7 menos 4, que sería 3. Y ahora tendríamos la diferencia del día 4 y el día 3, que sería 12 menos 7 igual a 5. Podemos deducir que la diferencia entre las diferencias sigue el patrón de incremento en 2 cada vez, es decir, 1, 3, 5. Vamos a establecer una fórmula general para el enésimo día basándonos en el patrón observado.
Entonces podemos observar que los incrementos en la cantidad de páginas leídas forman una progresión aritmética con una diferencia común de 2. Por lo tanto, la cantidad de páginas leídas en el enésimo día puede representarse como a sub n es igual a sub n menos uno más 2 por n menos uno menos uno. ¿Listo? Ahora vamos a corroborar que la fórmula general que determinamos para esta sucesión sea coherente con los datos que tenemos. Entonces vamos a evaluarlo para sub 2, o sea, para el día 2, que sabemos que el día 2 leyó 4 páginas. Entonces, ¿qué nos dice? Que sería 4, ¿cierto? Entonces nos diría que a sub n menos uno quiere decir que cuántas páginas leyó el día anterior. En este caso sería 3 por más 2 por n, como estamos evaluando el día 2, sería n2 menos uno menos uno, ¿cierto? Entonces hacemos la operación. Entonces recordemos que debemos operar primero la multiplicación antes de cualquier suma o resta. Entonces primero hacemos lo que se encuentra dentro del paréntesis. 2 menos uno que nos daría uno, ¿cierto? Por 2 que nos daría 2, ¿cierto? Menos uno que nos daría uno. Y tendríamos 3 más uno igual a 4. Entonces nos cumpliría. Ahora evaluemos a sub 3 que nos dice que es 7, que el tercer día le dio 7 páginas. Entonces, el A sub n menos uno sería el día anterior, o sea, 2 que leyó 4 páginas, que sería 4. Y ahora tendríamos que n sería 3, entonces 3 menos uno sería 2, por 2, 4, menos uno 3 y 4 más 3 sería 7. Entonces estamos corroborando que la fórmula general que aplicamos sí nos funciona para nuestra progresión, ¿cierto? Y ahora evaluémoslo a sub 4, que sabemos que el día 4 leyó 12 páginas, ¿cierto? Entonces a sub n menos uno es el día anterior, o sea, el día 3 leyó 7 páginas. Y ahora 4 menos uno sería 3 y 3 por 2 sería 6, menos uno 5 y sería 7 más 5 sería igual a 12. Entonces estaríamos dando cuenta que la fórmula general que establecimos para esta progresión está correcta. ¿Listo? Listo. Ahora necesitamos encontrar cuántas páginas leyó Carolina el 13.º día, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el número de páginas en el 13.º día. Vamos a iterar desde el primer día hasta el 13.º día usando la fórmula general derivada para encontrar el número de páginas leídas. ¿Listo? Entonces ya sabemos, el día 1 leyó 3 páginas, el día 2 leyó 4 páginas, el día 3 leyó 7 páginas, el día 4 leyó 12 páginas, el día 5 va a ser igual a 12 más 2 por 4 menos uno. Esto va a ser igual a 12 más 7 igual a 19. O sea, el día 5 le dio 19 páginas. El día 6 sería 19 más 2 por 5 menos uno, que sería igual a 28 páginas, ¿cierto? El día 7 sería 28 más 2 por 6 menos uno, que sería igual a 39 páginas. El día 8 sería 39 páginas más 2 por 7 menos uno, que sería igual a 52 páginas. El día 9 sería 52 más 2 por 8 menos uno, que sería igual a 67 páginas. El día 10 sería 67 páginas más 2 por 9 menos uno, que sería igual a 84 páginas. El día 11 sería 84 más 2 por 10 menos uno, que sería igual a 103 páginas. El día 12 sería 103 páginas más 2 por 11 menos uno, que sería igual a 124 páginas. Y el día 13 sería 124 páginas más 2 por 12 menos uno, que nos daría 147 páginas. ¿Listo? Como lo observamos, los números que se encuentran en azul son las progresiones de incremento de 2 páginas cada día. Como vemos, tenemos 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. ¿Listo? Entonces, esto lo debemos hacer debido a que es una progresión aritmética que no es simple, ¿cierto? Sino que es compleja, que es la suma de dos progresiones aritméticas. ¿Listo? Entonces nuestra respuesta, hay cuántas páginas leyó el 13.º día, es un total de 147 páginas leyó el día 13. Entonces nuestra respuesta sería la letra C. Estos fueron los 7
ejercicios para nuestro reto matemático de sucesiones y series. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse y no olviden dejar en los comentarios cuántas pudieron resolver o si los resolvieron todos. No olvides tampoco activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora escoge tu próximo video.